A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. El deporte es cada vez más frecuente en nuestra sociedad. Cada vez encontramos que las personas se involucran mucho más y se vinculan con diferentes deportes, y los deportes implican no solamente el hecho de la motivación, no solamente el hecho de estar predispuestos para realizar tal o cual actividad, sino implican mucho más. Y es ahí donde la psicología empieza a cumplir un rol fundamental. La psicología del deporte. ¿Cómo influye la psicología en cada uno de los deportistas? ¿Por qué es importante un acompañamiento psicológico en los deportistas? No solamente en aquellos que son de alto rendimiento, sino en general en aquellas personas que han optado por realizar algún deporte y por hacer de esto también parte de su vida. Hoy, para hablar de este tema en Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente, contamos con un invitado que ya es parte de nuestra familia en Psicolife. Él es Federico Lande. Él es licenciado y profesor en Psicología por la Universidad Católica de La Plata, con sede en Rosario. Es coordinador del área de Psicología del Deporte y la Actividad Física del Colegio de Psicólogos de Rosario, en Argentina. Es miembro también de la Red Federal de Terapia Cognitivos Conductuales de Argentina, director del área de Psicología de Ánimo y Salud en Rosario, y actualmente se encuentra cursando un doctorado en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires. Fede, qué gusto tenerte nuevamente aquí en nuestro programa, y qué bueno poder hablar de este tema, porque mucho se habla de la psicología en el deporte, pero creo que es importante que empezamos a definir un poco el por qué se incluye a la psicología en esta faceta de la vida de las personas. Bienvenido. Hola Eli, bueno, muchas gracias, espero que se escuche bien. Acá un poquito se corta tus palabras, pero por el momento se escucha bien. Sí, te escucho un poco bajo nada más. No sé si le subes un poquito más tu audio, tu volumen. Sí, está bien. A ver, ahora. Ahí, estamos bien. Ahora sí te escucho muy bien. Cuéntanos, Fede, un poco, ¿en qué momento la psicología empieza a jugar un papel en el deporte para las personas? Bueno, interesante. Como vos ya me presentaba y nos conocemos en otra área, que es la psicología de la actividad física, en el deporte la psicología tenía influencia desde el principio, digamos. Lo que pasa es que ha sido utilizada en general no tanto por psicólogos, sino a lo mejor por entrenadores, tal vez sin saber que estaban haciendo psicología, pero sí sabiendo que estaban influyendo en variables psicológicas. Por ejemplo, la tan mentada motivación. Los entrenadores vienen trabajando sobre ellos desde siempre, digamos. Lo que pasa ahora es que se le está dando más una vuelta más profesional al abordaje psicológico en el deportista, y no dejándolo de lado al entrenador, sino que intentando trabajar más en equipo. Los clubes, los entrenadores, los equipos en general tienden a querer articular el trabajo con un psicólogo, digamos. El psicólogo entonces no cumple solamente, porque tú nos hablas del entrenador, y claro, un poco la función del entrenador, además de trabajar en todo lo que son las estrategias en el deporte ya como tal, él también tenía una función importante en tratar de motivar, de generar esa motivación en el deportista y en los deportistas o en el equipo deportivo. Pero el psicólogo nos dice que tiene otra función además, que es el hecho de tomar otras herramientas de la psicología para incrementar no solo la motivación en el deportista. ¿Qué otras facetas incluye el psicólogo deportista en el deporte? Muy buena la pregunta, Eli. Mirá, yo vengo del campo de la terapia cognitiva y probablemente sería la disciplina que mayor influencia ha tenido en la psicología del deporte.
Por supuesto hay otros abordajes, otras metodologías, pero la terapia cognitiva, digamos, es la que le ha dado mayor fundamento científico a las intervenciones. En general, hoy en día el psicólogo que se dedica al deporte trabaja no solo en motivación, como vos decías, sino en toma de decisiones, en lo que es la cohesión grupal, lo que son el planteamiento de objetivos, de metas, también lo que es la tolerancia a la frustración. En general se va ampliando, como te das dando cuenta, a variables psicológicas que ya venía trabajando la terapia cognitiva en otros tipos de abordajes, tal vez en cuadros psicopatológicos o en trastornos emocionales. Pero es como que se han tomado los elementos de la terapia cognitiva y se ha desplazado, digamos, al deporte. Ahora, no solo esto, sino también muchas intervenciones que se nos piden a los psicólogos del deporte tienen que ver con el trabajo con los padres, por ejemplo, el trabajo con los dirigentes de los clubes, aún así con los deportistas, pero también con todo lo que gira alrededor del deportista, como te decía, la familia, los dirigentes, los entrenadores. Ahí como que ya el trabajo del entrenador queda un poquito más limitado y por suerte los psicólogos hemos tenido otro campo de acción. Porque de alguna manera yo creo, ¿no?, que antes se consideraba que, bueno, el deportista se dedicaba a hacer alguna actividad deportiva, se dedicaba a un deporte específicamente y en función de eso tenía que tener como que ya estas habilidades incorporadas de alguna manera en él. Pero lo que tú nos estás diciendo en este momento es que trabajar en habilidades como la tolerancia, la frustración, la toma de decisiones, el proyecto de vida frente a esta actividad deportiva también es un campo de la psicología. Exacto, mirá, lo que decía es impresionantemente importante, digamos. Se considera el deportista cuando está por lo menos en funciones, pero ¿qué pasa con el deportista una vez que se retira? ¿O qué pasa con el deportista que está practicando su deporte y al mismo tiempo tiene que terminar una carrera o tiene que terminar la escuela? En general es mucho más amplio ese tema, por supuesto, está muy bueno lo que vos decís. El deporte en general se integra a un proyecto de vida, pero muchas veces termina cuando el ciclo de deportista también termina. Entonces es bueno también recomendar que el psicólogo no solamente está para que el deportista mejore su rendimiento, sino también qué hacer una vez que el deporte termina en su ciclo vital. No todos los deportistas pueden hacer su deporte toda la vida. En general, como te das dando cuenta, el rendimiento es tan exigente muchas veces que hay deportistas que a los 30 años, o por una lesión o por lo que sea, tienen que dejar su deporte y han perdido casi 20 años sin saber qué hacer al respecto, digamos, porque nadie lo ha ayudado a guiar un proyecto de vida que esté acompañado con el deporte. Ahí es donde otra vez los psicólogos tenemos mucho trabajo que hacer. Claro, claro, porque usualmente la vida del deportista no es una vida tan extensa productivamente en cuanto a su actividad, ¿no? Usualmente el esfuerzo que tú nos decías hace que su periodo de poder practicar ese deporte sea tal vez reducido ya como en una competencia. Después de pronto podrá seguirlo haciendo, pero en otras facetas y tal vez aminorando su actividad. Fede, nos hablabas también... Exactamente, Eli, eso es fundamental. Tal vez... hay psicólogos que están contratados sobre todo para que los deportistas mejoren el rendimiento. Tal vez mi mirada un poco más humanística, si vos querés. A mí me interesa tomar al deportista en una visión mucho más holística o integral. El deportista no es solo deportista, sino que detrás de eso hay una persona, por supuesto. Claro, y muchas veces, tal vez hasta el mismo éxito puede cegar a un deportista. ¿Me entendés? Que también... Claro, el éxito, el fracaso indiscutiblemente van a variar de alguna manera o le van a mover su vida, lo que él está haciendo. Pero Fede, también nos hablabas de la familia, nos hablabas de la presión social que muchas veces ellos se ven sometidos, de las exigencias a las cuales se enfrentan y que a veces no necesariamente, sobre todo si hablamos también de deportistas muy jóvenes, por ejemplo, que todavía están recién empezando su carrera y que de pronto son muy buenos, la exigencia empieza a ser mayor. ¿Cómo lidian ellos con esa exigencia de su familia, de la sociedad, de los hinchas, de los ídolos que tienen y a la vez cómo tienen que mediarse para poder ir avanzando en ese proceso? Muy bueno. Mira, los deportistas en general, los que se inician, no todos llegan a poder vivir del deporte. El área que yo me ocupo es el deporte amateur, que en general son deportistas que aparte de hacer su deporte tienen que trabajar o estudiar. Lo que sí es, en el caso de los deportistas profesionales con los cuales también trabajo, es verdad que no llegan todos, digamos, y hay veces, por ejemplo, que en el caso del deporte en mi país, en Argentina, que muchas veces vienen de familias de bajos recursos y toda la familia deposita en ellos
salvar del futuro económico de la familia. Entonces imagínate que ya el fútbol de por sí es un deporte con muchísima presión, e imagínate, sumado a la presión en el deporte, la presión de tener que mantener una familia. Y cuando te digo mantener una familia, el deportista a veces se lo plantea a partir de los 17 años, 16 años. Y ahí nuevamente no hay instituciones que puedan contener al deportista, porque siempre se le pide un poquito más. Nuevamente el psicólogo tiene mucho que hacer en ese área, y al mismo tiempo a mí me interesa el trabajo con esto, con lo que vos decías, con todas las presiones sociales que se ejercen alrededor del deportista. No todos los deportistas llegan a poder vivir de su deporte, y no todas las familias se van a salvar con un deportista. Entonces hay que ver cuál es el equilibrio, qué es lo que conviene, qué es lo que no. Es muy amplio el tema, pero sí al mismo tiempo es preocupante, digamos. Claro, y esto no significa solamente que el psicólogo deportivo está atendiendo al deportista en consulta, en terapia. Lo está haciendo usualmente también desde la cancha, desde el espacio donde él practica su deporte. Yo tengo la suerte de trabajar en un club que se llama News All Boys, es de Rosario, de mi ciudad, y formo parte del cuerpo técnico, en donde se incluye una entrenadora, otro entrenador y un preparador físico, y estoy yo, el psicólogo, que puedo estar en la competencia. Y muchas intervenciones son en los mismos partidos, digamos. Que eso es algo que hasta hace no mucho tiempo no se tenía ni en cuenta, y era casi impensado. Claro. Por supuesto, gracias al cuerpo técnico y a la institución que me dio esa posibilidad, yo puedo trabajar directamente en lo que es competencia. Pero no es el caso de lo que le pasa a la mayoría de mis colegas. Todavía el psicólogo en el deporte, no sé si está mal visto, pero todavía no está regulada la práctica, digamos, para que vos me entiendas. Entonces, a veces sí recibimos deportistas de forma individual, o tenemos que ser nosotros los que en algún entrenamiento. Pensar al psicólogo tradicionalmente en lo que es el deporte, hay que olvidarse de eso, Eli. Hoy el psicólogo que trabaja en el deporte usa zapatillas, a veces pantalones cortos, trabaja al aire libre, trabaja en una cancha. Es otra mirada absolutamente distinta a lo que es la psicoterapia, por ejemplo, tradicional, ¿me entendés? Ajá. Claro, porque muchas veces las crisis que se presentan justamente en el momento de la actividad deportiva. De pronto, no pensemos solamente en el fútbol, pensemos, por ejemplo, en un atleta cuando está corriendo, de pronto sufre un calambre y no puede continuar la competencia. Ahí la contención psicológica creo que es fundamental. Y claro que si vos pensás que cuando se le pregunta a los deportistas si lo mental influye en su rendimiento, casi el 100% te dice que sí, que es obvio que influye. Pero durante años se ha dejado de lado ese trabajo. Como te decía, lo ha absorbido muchas veces los entrenadores. Entonces es verdad que el psicólogo en competencia tiene mucho para ofrecer. Por ejemplo, yo trabajo en hockey sobre césped, y hace poco tuve que intervenir con 4 jugadoras que se habían puesto a llorar por diferentes motivos antes de empezar a jugar el partido. Imagínate que esa es una situación sumamente difícil de abordar, ¿me entendés? Claro. Entonces, yo creo, no sé si mi trabajo fue bueno o malo, pero sí creo que fue en ese momento necesario. Y claro, de alguna manera cuando tú nos dices este abordaje es importante, creo que retomo las palabras que decías hace un momento, el hecho de ver al deportista como una persona sobre todo, no solamente como ese momento en el cual él está produciendo al máximo, dando al máximo su capacidad, sea en cualquier deporte, sino como un ser humano que también puede enfrentar miedos, que también puede enfrentar paralizarse frente a algo, la frustración. Veíamos hace poco en la Copa América, justamente que terminó hace poquito, la frustración que sentía ese futbolista, el llanto que tenía en las escaleras cuando le sacaron del partido. Entonces, ese tipo de cosas, de alguna manera, son las cosas que para las cuales el psicólogo deportivo está preparado. Exactamente, Eli. Y muchas veces se nos contratan para ganar, digamos, que es una variable que hay que tener muy en cuenta, que el psicólogo trabaja para que el equipo juegue mejor o que gane. Está bien, pero es una mirada muy sesgada, digamos. Claro. Nosotros queremos que el equipo gane, pero también queremos que los deportistas sean aún mejores personas, digamos. Que exista el compañerismo, que exista diferentes maneras de resolver conflictos, que existan las posibilidades de transmitir valores. Imagínate que es muy amplio. Esto nos divide a los psicólogos del deporte, por ejemplo, nos divide en aquellos que trabajan en función del ganar, no importa cómo, y aquellos otros que pensamos que está bien ganar, pero también es importante formar personas, digamos. ¿Entendés? Entonces, aún dentro de la misma psicología del deporte hay divisiones. Ahora,
Tú nos hablas de una parte de la psicología que, como tú bien nos decías, es incipiente todavía en la actividad deportiva ya como tal. Creo que no existen muchas especializaciones en ese ámbito, y las que hay, de alguna manera, no encuentran todavía cómo ubicarse en ese espacio. ¿Cómo crees tú que el psicólogo del deporte podría empezar a involucrarse más en este tipo de actividades que las vivenciamos cada vez con más frecuencia? Mira, para que vos me entiendas, por ejemplo, no está la materia de psicología del deporte en lo que es el pregrado, digamos. En las universidades se tiene que solamente conseguir cursos una vez que son de posgrado, una vez que vos terminás tu carrera formal. Han absorbido mucho el lugar de la psicología del deporte, una disciplina que se llama coaching. Entonces, quienes absorbieron este trabajo, tal vez utilizando herramientas psicológicas, son los coaches. No está ni bien ni mal. Lo que sí quiero decir es que los coaches trabajan con herramientas psicológicas, y si no están formados de la psicología, yo te diría que están haciendo algo que no corresponde. Ahora, por el otro lado, es como de verdad una disciplina muy nueva, a pesar de que los psicológicos están en el deporte desde siempre, claro. Pero al mismo tiempo hay que entender que todavía estamos haciendo esfuerzos para que se dé como materia de grado. Imagínate lo retrasado que estamos. Y no solo eso, sino que no existe una psicología del deporte que sea pura. Por eso yo te decía, en el momento se nutre mucho de lo que es la terapia cognitiva. O sea que abordajes que tienen que ver con trastornos psicopatológicos se llevan a trabajar con deportistas que son personas que tal vez no tengan ningún trastorno psicopatológico. Entonces hay como un desfasaje entre las herramientas que son usadas en la clínica y las herramientas que se han usado en la competencia, por ejemplo. Claro, por supuesto, porque tú nos hablas de la clínica ya como algo psicopatológico en realidad, y en ese sentido tratar de combinar ambos mundos no suele ser tan sencillo, me imagino yo. Pero sin embargo, las herramientas que como psicólogo del deporte has ido desarrollando, tú nos decías, no solo sirve para aquellos deportistas que se dedican como una profesión al deporte como tal, sino también a todas aquellas personas que cumplen que son deportistas también, que no viven solamente de eso, pero que también se involucran en equipos, que se involucran en competencias y que de alguna manera requieren también este tipo de acompañamiento. Exactamente, sí. Hoy en día, por ejemplo, lo que buscan nuestros servicios son muchos entrenadores que quieren usar herramientas psicológicas para la mejora del rendimiento. Como yo te decía, hay mucho trabajo con los padres para trabajar las sobreexigencias, por ejemplo, para poder regular las emociones cuando el hijo está compitiendo. Por ejemplo, también muchos dirigentes tienen en cuenta el tema del trabajo con un psicólogo, porque muchas veces hay deportistas que dejan su familia y van a vivir al club, lo que se llaman pensiones acá. Claro. Hay muchos casos de bullying, muchos casos de acoso. Entonces, es verdad que se ha ampliado el rango. Un psicólogo del deporte hoy no solo trabaja con deportistas, como vos bien te dabas cuenta, y al mismo tiempo también no solo tiene que ver con la mejora del rendimiento, sino que tiene mucho que ver con esto de formar personas. Insisto mucho en eso, Eli. Claro, el hecho de entender que el deportista es sobre todo una persona, y esa insistencia que tú haces creo que es fundamental, porque dijiste también una palabra que es importante, la sobreexigencia, y a veces los padres con sus niños desde pequeños, cuando van proyectando, le ven de pronto que juega bien a la pelota, o que de pronto es bueno en la bicicleta, o es bueno corriendo, y dicen, bueno, yo quiero que él sea un deportista. Y a veces los padres proyectan no solamente esa parte que tú nos decías de las necesidades económicas, sino proyectan también los sueños, los deseos que ellos pudieron haber tenido y que no se vieron cristalizados en su vida, los proyectan también en la actividad deportiva de sus hijos. Exactamente. Vos, como psicóloga, entrá en cualquier competencia y vos fíjate las reacciones de los padres. Ahí vos te das cuenta de esto mismo que vos decís. Yo creo que a veces se ve mucho más allá de un aliento. Es exactamente lo que vos decís. Cuando hay un aliento sobredimensionado, hay algo que tiene que ver con las frustraciones de los mismos padres. Por supuesto, están las emociones de cada uno y la personalidad de cada uno, pero te recomendaría que vayas a cualquier competencia y te das cuenta inmediatamente de que hay mucho de esto que vos decís, el tema de las frustraciones, el tema de los deseos no cumplidos, que se lo depositan en los hijos. Cuando hay una especie de combinación entre los deseos del hijo y los deseos del padre, es bárbaro, pero hay muchas veces que no pasa así. Ajá. Entonces hay chicos que vos los ves que son muy buenos, pero aún ganando salen llorando de la cancha, digamos, porque es verdad. O porque se dan cuenta que están al final cumpliendo los deseos del padre, que no son los propios. Y ahí tenemos muchas dificultades. Claro.
Claro. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo técnico? ¿Qué pasa con los entrenadores que también depositan su carga emocional en ese deportista a quien están entrenando? Ellos también tienen sus deseos, y ese deseo de ganar que tú nos decías, pues es un deseo, creo que propio de todos los seres humanos, que buscan siempre el tratar de ser los primeros, el tratar de ser mejores. ¿Cómo lidiar con ellos también para que esa no sea también una sobrecarga en el deportista que termine agobiándolo en lugar de motivándolo para poder salir adelante? Mira, los entrenadores en general son personas que viven con altísimo estrés, porque en general manejan muchísimas variables y al mismo tiempo todas las variables que manejan tienen que tener resultados eficientes, digamos. O sea que en mi caso, por ejemplo, yo tuve que cambiar mi mentalidad. A mí no me importaba mucho si el deportista ganaba o no ganaba. Yo quería que se vayan conformes con su desempeño. Esto no sirve. Los entrenadores piden resultados aún a los psicólogos, digamos, para que vos me entiendas. Entonces, yo intento un poco armonizar entre que nos vaya bien como equipo y que ganemos, pero al mismo tiempo que haya satisfacción en las tareas, digamos. Los entrenadores en general, si hay algo que el deporte no tiene, cuanto más alto es el rendimiento, más común es, no hay mucha salud. ¿Me entendés? No hay mucha salud en el mundo del deporte de alto rendimiento. Personas que tienen que tolerar muchísimo el dolor, personas que manejan muchísimos niveles de estrés, personas que frente a una derrota sufren muchísimas frustraciones, personas que viven muchísimo la presión social. Si hay algo que yo me animo a decirte que no tiene el alto rendimiento, es salud. Ahora, los entrenadores de verdad también depositan todas esas cargas. Y de alguna manera u otra, los psicólogos lo que tenemos que hacer muchas veces es favorecer a que la persona, el entrenador, piense más allá de los resultados. Tarea muy difícil, pero sumamente interesante. Y fíjate que me has dejado pensando justamente y resonando esto de que el deportista de alto rendimiento muchas veces lo que menos tiene es salud. Y porque uno espera y uno piensa lo contrario. Y cuando hemos hablado en los otros programas de la importancia del deporte y de la actividad más bien deportiva como tal, siempre lo vinculábamos con la salud. Pero claro, cuando tú nos hablas de estos deportistas que son ya de élite, que tienen un rendimiento muy mayor, ven mermadas muchas veces sus capacidades físicas justamente por esa exigencia que tienen para poder cumplir esa actividad. Y además de todo eso, se adiciona el estrés y la carga que tienen que sobrellevar para tratar de complacer a todos, porque de alguna manera no es solo el autocomplacimiento para ellos, sino el complacer a todas las personas que están detrás. No hace ni falta que te diga que algo que vos ya sabés, que vivimos en una sociedad sumamente exitista, digamos. O sea que evidentemente hay que ganar. Pero esto que estamos compartiendo me parece interesante también tenerlo en cuenta en lo que tiene que ver con pensar en un deportista a largo plazo, digamos. ¿Viste? Se vive mucho el resultado del presente y muchas veces perder implica ganar en el futuro, ¿me entendés? Transmitir esa doble esencia del deporte creo que es una de las tareas más importantes que tenemos los psicólogos. Pero por el otro lado, no alcanza con buenos mensajes. Y te vuelvo a insistir, como yo tengo esa doble mirada, que vengo de otra área que tiene mucho que ver con la salud y me estoy involucrando mucho en esto del deporte, yo tuve que hacer un cambio. Entonces, está bien que haya salud, pero está bien también que ganemos. No hay nada que mejore más a un resultado, sobre todo a variables psicológicas, que el ganar. Puede haber intervenciones psicológicas de todo el tipo, pero cuando el deportista gana, eso tiene un impacto psicológico, ¿cómo te puede ser? Indeterminado, digamos. ¿Y qué pasa, Fede, porque también ocurre muchas veces que los deportistas están acostumbrados a ganar y a ganar y a ganar y a ganar, pero no siempre ganas, y en un momento determinado, después de esa racha de competiciones con éxitos, llega el fracaso y llega la pérdida? ¿Lo vive de una peor manera? ¿Es más difícil vivenciarlo así que lo que tú decías hace un momento, ir como sembrando el camino para ganar en un momento posterior? Exacto, mira. Si hay algo que tiene el deporte y es clarísimo, es que siempre se va a perder más de lo que se va a ganar. Digamos. Estas son las paradojas del deporte. Yo creo que si podemos trabajar con los deportistas desde jóvenes y vemos que perder en general puede tener muchos buenos aprendizajes, cuando llegue la derrota en un ámbito de mucha mayor exigencia, probablemente se pueda tomar de otra manera. Pero si eso no pasa, muchas veces, en general, y te vuelvo a insistir, he visto cuadros depresivos en personas deportistas que han fracasado de alguna manera. Por otro lado, también no te quiero dejar de pasar de que los estados, cuando dan becas a los deportistas, las becas se ofrecen por triunfos,
O sea que hay deportistas que se juegan mucho más que un resultado en una competencia, porque si pierden, le quitan la beca, ¿me entendés? Y la beca incluye cuestiones económicas. O sea que vos imaginate que hasta el mismo Estado no puede contener a un deportista por fuera de la victoria, para que vos me entiendas. Entonces, muchas veces tal vez perder implica mucho más que perder. Hay que ver en qué contexto se pierde. Fede, qué gusto haber compartido contigo este tema tan interesante. Creo que como siempre el tiempo nos queda tan cortito porque hay tanto más por profundizar, por hablar, pero considero que aquellas cosas que hemos topado en este tema han sido fundamentales para las personas que nos escuchan, para los deportistas que viven de esto, para aquellas personas que están introduciéndose en algún deporte, para aquellos padres que tienen o que quieren que sus hijos sean deportistas, el entender que la psicología es un pilar importante en ese desempeño del deportista, el entender además que el psicólogo va a ayudar a la persona a vivenciarlo como un ser humano, no solamente como un deportista, sino también como una persona con metas, con ideales, con sueños, con frustraciones también, y el ayudar a equilibrar esos aspectos va a ayudarle a la persona a ser realmente una persona integral, una persona que disfrute de sus triunfos, pero también que sepa lidiar con sus fracasos. Gracias, Fede, por habernos acompañado en este programa. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook en SEADI Psicología y también a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife